Vamos a iniciar el... Muy bien. Vamos a compartir pantalla justamente para desarrollar algo de teoría con respecto al tema que nos reúne en esta jornada, ¿ya? Es un tema importante, es un tema bastante peculiar. Muy bien. Permítame, ahí está, justamente. Cuando digo que es un tema peculiar, no exagero, por cuanto hablar de textos dialécticos es hablar de un tipo de texto que hoy en día no aparece en todos los exámenes de admisión. Es hablar de un texto que hoy en día incluso casi es exclusivo del examen de admisión de San Marcos. Te comento por ahí, Álvaro, te comento Andrea, te comento Esmeralda, que San Marcos no es la primera institución en tomar este tipo de textos. De hecho, si hablamos de exámenes de admisión de universidades reconocidas, la primera institución en considerar los textos dialécticos con mucho fue Católica, ¿no? Y sin embargo, en el caso de Católica, los textos dialécticos son textos intermitentes. Quiero decir que no son frecuentes. Y este tipo de texto lo veíamos en un examen, al siguiente no, luego sí, y así, ¿verdad? Su aparición no era constante. Eso no va a pasar claramente en el examen de admisión de San Marcos, donde hablar de textos dialécticos prácticamente es hablar de un tipo de texto que hoy por hoy lo vemos en todas las ediciones del examen de admisión de San Marcos. ¿Sí? Siempre es el texto 2, el segundo texto que veamos en la prueba de admisión hasta el día de hoy es siempre un texto dialéctico. He ahí una diferencia clave entre ambas en la forma en que se aborda este tipo de texto. ¿Ya? Para empezar a hablar de los textos dialécticos, permítanme mostrarles la siguiente imagen. Vamos a analizarla, que mucho va a revelar la esencia justamente de lo que pasa en un texto dialéctico. ¿Sí? Quiero que me ayuden, hijos. ¿Cuántas barras creen ustedes que hay allí en verdad? ¿Cuatro o tres? Ahí en la imagen. Los leo ahí en los comentarios, chicos. ¿Qué tienen ustedes? A ver, ¿qué opinan? ¿Habrán cuatro barras o tres barras? Según vemos allí en la imagen. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, ustedes pueden. ¿Serán cuatro barras o serán solo tres barras? ¿Qué opinan ustedes? Ya por ahí plantean que probablemente sea cuatro, nada más, muy bien María Pía ahí saludando y ahora colaborando en clases. ¿Qué dirán los demás? Vamos chicos, ustedes pueden. Cuatro propone María Pía. ¿Qué dirán los demás? Considerando que somos cuántos en sala, 53, wow, somos bastantes. ¿Qué dirá Campos Peña? ¿Qué dirá Coronel? Permítanme, vamos a ver aquí a los integrantes de la sala. Por ahí también, ¿qué dirá Alejandro? ¿Qué dirá Alessandra? Álvaro, Ana Paula, Andrea, Angelina, Yuri, Ariana, Carla, Catherine, Eder, Esmeralda, Fernando, ¿no? Bueno, María Pía, Stephanie y Harry, según veo ahí en el chat, ya han participado. Ibrahim, Yasmín, John, que dirán por allí, Joel, Josué, hay dos Josués, ¿ah? Josué David, Josué Ventura, Carla, Carol, Marjorie, Mari, Mía, Milena, Milenta, Nari, Naisa, Nayeli, Nicole, dos Nicole, ¿no? Ricardo, Romina, Patricia, Pilar. Vamos chicos, Rubí, Sachi, Sayuri, Stephanie, Tatiana, son muchos, como decía John y Nicolás, Jocelyn, pero veo las respuestas de Campos Peña, Mario Hernández, Haru ha participado también, Stephanie, María Pía, Fernando, cada uno comentando, ¿no? Sobre el número. ¿Verdad? No creo que esté mal compartir la respuesta de Haru, que también seguramente tuvo una duda con respecto al número, pero prefirió colocarme que podría depender del punto de vista. Interesante su respuesta, ¿ya? Porque en cierta manera, chicos, en mucho la cantidad depende de la perspectiva que tenga cada uno de nosotros, ¿no? Si uno quiere fijarse algo más desde la perspectiva de quien está a la izquierda, diga 4, y desde la perspectiva de quien está a la derecha, diga 3. Incluso si tratamos de ser exactos y hacemos una suerte de trazo,
Pareciera que en efecto tienen que ser cuatro, pero veremos que hay una de las barras que se queda prácticamente sin cuerpo, ¿no? Sin contenido, ¿ya? Lo cual también genera por ahí una suerte de ruido visual. Entonces, no sé si están de acuerdo con quedarnos con la respuesta de Haru, que dependen mucho de la perspectiva. Y justamente eso es lo que en esencia nosotros trabajamos en este tema. Hablar de textos dialécticos, te comento, es hablar de textos donde van a intervenir, en el caso de San Marcos, ojo, dos interlocutores. Dos personas que van a tener ciertos puntos de vista, pero estos puntos de vista van a chocar, van a colisionar, ¿ya? Quisiéramos que estén en armonía, ¿no? Pero no va a ser así. De hecho, justo esto caracteriza a estos textos, es la esencia, esa oposición. Estos puntos de vista, por eso dice aquí en medio Marguerite, se encuentran en una clara oposición, es decir, plantean ideas contrarias. Es lo que vamos a ver, ¿ya? Y finalmente, permítanme leer en la parte final, dice allí, a partir de esto, de este contraste, de esta oposición, se pueden generar dos elementos. Por un lado, se puede formar el punto de discrepancia, pero también a veces puede aparecer algo llamado punto de concordancia, ¿sí? Ahora, difícilmente San Marcos usa los términos de punto de discrepancia o punto de concordancia. Voy a ser totalmente sincero contigo, Fernando, contigo, Campos, con todos en general, ¿ya? ¿Cuál es la universidad que normalmente usa esos conceptos de discrepancia, de concordancia? Católica, tal y como les escribo ahí en el chat, ¿no? Es la Pontificia Universidad Católica del Perú la que normalmente usa. San Marcos, en cambio, los últimos materiales que componen, está prefiriendo usar otros dos conceptos. Por ejemplo, en vez de usar un discrepancia, a veces, te comento por aquí, claro, está viniendo punto de tensión, ¿sí? Punto de tensión. O más sencillamente, punto de discusión. Esa es otra frase que se está empleando en los materiales tipo San Marcos, ¿sí? Lo de punto de discrepancia también lo puede usar, sí, aunque es más frecuente ese nombre dentro de Católica. Y en el caso del punto de concordancia, San Marcos está prefiriendo simplemente apelar a la frase, no digo en todos los materiales, pero es frecuente que aparezca punto de coincidencia. Profe, pero ayúdenos a aclarar qué sería el punto de discusión y el punto de coincidencia, justamente para ayudarnos a aclarar todos, ¿ya? Esos conceptos es que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ejemplo, donde justamente vamos a ver. Observen a este primer interlocutor. Ayúdenme todos, hijos, en el análisis que vamos a hacer con respecto a estos dos textos planteados. Por un lado tenemos al texto, al primer texto, el primer interlocutor, que nos dice, ojo, la economía no puede ser considerada una ciencia. Palabras duras y probablemente decepcionantes por ahí para alguien, ¿no? Estoy seguro que debe haber uno entre ustedes que ha elegido como carrera profesional economía. Ya, profe, es la mejor carrera, no, no puede haber nada en contra de ella. Si tú por ahí amas esta carrera, amas esta profesión, ¿no? Imagínate lo que está diciendo la primera autora. La economía no puede ser considerada una ciencia. Dirás, ¿por qué, profe? Porque no posee leyes predictivas, no las tiene. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo que leyes predictivas? Y mira ese final. Tal es así que no fue capaz de prever las crisis económicas recientes. Cuando dice que no tiene leyes predictivas, está dando a entender que la economía no es ciencia porque no cuenta con una de las características fundamentales para hablar de que cierta materia es una ciencia. Y una de esas características fundamentales es poder predecir hechos. La física, por ejemplo, predice, ¿no? Gracias a los conocimientos que tengamos en esta ciencia, podemos decir, oye, va a pasar esto o aquello si se da este hecho. La química puede predecir hechos. La biología puede hacerlo. El ejemplo más sencillo para hablar de esta predicción es la astronomía. La astronomía lo puede hacer. Un astrónomo te puede decir, ¿sabes qué? En tal año va a pasar el cometa Halley. Halley, como dice la mayoría, ¿ya? El cometa Halley va a pasar tal año. Y grande es nuestra sorpresa, Álvaro, cuando quizás en aquel año
que el día observamos al cielo y vemos pasar el cometa Halley. Podemos decir que un astrónomo ha llegado a predecir ese evento. Pero ¿qué pasa con la economía? El autor uno dice, si fuese una ciencia, ¿por qué no predice? ¿Por qué llegan las crisis económicas y de repente nos impactan a todos? ¿No? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde están los economistas que no nos dicen nada? El segundo autor le contesta, observa acá, aunque la economía no haya previsto las recientes crisis económicas, sí es una ciencia, pues con sus leyes se administran mejor los recursos del planeta. Como verán, la clara oposición aquí, Esmeralda, es a propósito del carácter científico o no de la economía. Mientras que el primer autor afirma que sí es científica, el segundo más bien disiente y afirma que no. Dicho eso, hijos, permítanme aquí plantearle lo siguiente. La tesis 1. La tesis es la idea principal, es lo más importante que ha dicho un autor. Pero como dice uno, nos vamos a referir solamente y exclusivamente al interlocutor uno. Y el interlocutor uno que ha afirmado que la economía no puede ser una ciencia. Y eso es lo que vamos a colocar ahí. Mientras que el interlocutor 2, lo más importante es que él ha asegurado que la economía sí es una ciencia. Y por eso lo colocamos ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el argumento central? Como pueden ver aquí, la economía no posee leyes predictivas según ese autor. No tiene con qué poder predecir eventos futuros. En cambio, el argumento central del segundo autor es que las leyes de la economía ayudan a administrar mejor los recursos del planeta. ¿Cómo puedo yo saber y asegurar que ambos enunciados se tratan de los argumentos centrales? Lo puedo saber por esto. Observen lo que voy a hacer. Voy a señalar lo siguiente, ¿ya? Por estas palabras, por estos conectores. Este, pues, que estoy señalando ahí, indica claramente que esa es la razón principal por la cual el autor considera que la economía es una ciencia. La economía, perdón, no es una ciencia. Porque él dice, la economía no puede ser considerada una ciencia, pues, con ese pues me va a explicar, ¿sí? Me va a dar la razón de por qué afirma que no es una ciencia. No posee leyes predictivas. Y ahora miren lo que hace el segundo autor. Aunque la economía no haya previsto las recientes crisis económicas, la economía sí es una ciencia, y de nuevo este pues, con sus leyes se administran mejor los recursos del planeta. Cada uno de esos conectores nos está ayudando a saber rápidamente cuál es el argumento más importante para que cada autor diga que la economía no es una ciencia o que sí es una ciencia. ¿Sí? Y ahora pasamos al punto de discrepancia. ¿Qué dice el punto de discrepancia aquí? Si la economía puede ser considerada como ciencia o no. Eso es lo que ambos autores están discutiendo, ¿ya? El carácter científico de la economía. Y acá viene lo más novedoso, contra todo pronóstico, y aunque parezca que ellos no están de acuerdo en nada, aparece algo llamado punto de concordancia, o como te dije, punto de coincidencia, ¿no? Un nombre que también se le da en San Marcos. ¿Y en qué está coincidiendo? Quizás lo notaron ustedes, que para el segundo autor, él acepta en un inicio que la economía no ha previsto recientes crisis económicas, algo que el primer autor había asegurado. El segundo autor se lo reconoce, lo acepta. De tal manera que ahí se crea el punto de concordancia o de coincidencia. La economía no ha previsto las recientes crisis económicas. ¿Ya, chicos? Dicho eso, ahora permítanme pasar a la siguiente diapositiva, en donde quiero que ustedes ahora puedan también lucirse, ¿ya? Puedan participar y darnos ahí su respuesta por medio del chat. Para eso, veamos acá. Miren este enfrentamiento entre los dos interlocutores, ¿no? Ahora, permítanme plantear esto de aquí. La tesis uno claramente dice que ella va a aceptar su declaración de amor y la tesis 2 dice que ella no aceptará tu declaración de amor. Quiero que me ayuden con respecto al argumento central, chicos. Sé que estamos un poco cansados, venimos a almorzar, lo leo ahí en el chat, ¿ya? Voy a seguir el argumento central del primer autor. Observen el texto, ¿ah? El primer autor dice, ella aceptará mi declaración de amor, pues soy un chico muy romántico y educado. Además, no soy tóxico ni mucho menos celoso.
El segundo autor, en cambio, dice, ella no aceptará tu declaración de amor, pues aunque seas romántico y educado, a ella más bien, ¿no? Le gustan los chicos tóxicos y sobre todo celosos. Lo leo ahí en el chat. ¿Cuál será el argumento central del primer autor, chicos? ¿Ustedes pueden? Vamos. Argumento central del primer autor. Muy bien, María Pía, tu respuesta es correcta. Lo he enviado ayer por mensaje directo. ¿Ya? Todo bien, María Pía. Muy bien, Fernando, ya comprendiste esto. Ustedes van a llevar esto por si acaso en sus clases de redacción, hijos. Les voy anticipando ya, ¿ya? En sus clases de redacción darán cuenta, ¿no? Darán gala de sus conocimientos a propósito del reconocimiento de tesis y argumentos centrales, argumentos secundarios, argumentos terciarios, ¿no? ¿Qué es eso, profe? Argumento secundario, argumento central, argumento terciario. Cuando estés en tus clases de redacción te volverás a acordar de eso, ¿no? Ahí lo vas a llevar al detalle. A ver, sigo. Muy bien, María Pía, muy bien, Fernando. ¿Alguien más, hijos? Son más de 50 ustedes, ¿no? Más de 50 chicos y nos están ayudando tres ya. Ah, María Pía, ojo, ¿no? Dos personas, solo que María Pía ya colocó su argumento central en el segundo autor. Muy bien, María Pía. Si gusta, Fernando también lo puede intentar. Si gusta, nuestro amigo Fernando también. Pero son dos personas. A ver, ¿qué dirán los demás chicos? Vamos. ¿Cuál será el argumento central de uno? ¿Cuál será el argumento central de dos? A ver, ¿qué dirán por allí? Por ahora vamos muy bien, ¿no? Las dos respuestas que nos han dado son plenamente correctas, ¿ya? Podemos ir ya señalándole. Muy bien, Fernando, así es, tienes toda la razón. Permítanme colocarlo justamente acá, ¿no? Primer argumento, soy un chico muy romántico y educado. Y en el caso del segundo argumento, claramente dice aquí, a ella le gustan los chicos tóxicos y sobre todo celosos, ¿ya? Es lo que opina, ¿no? Y ahora también apoyen acá. ¿Cuál sería el punto de discrepancia, creen ustedes? ¿Sobre qué están debatiendo ambos autores? ¿Cuál será la razón fundamental de este debate? Escríbanlo con sus palabras. Muy bien, Carla, plenamente. Ya practiquen, hijos. Esto va a ser su futuro. Te acordarás, Carla, te acordarás, Fernando, María Pía, ¿no? Cuando estén haciendo redacción, va a ser bien pesado, chicos. Un curso que debería ser hermoso se ha vuelto muy pesado para la mayoría de universidades. Deben tener un familiar, ¿no? Que siempre está ahí sufriendo, les mandan a hacer estructuras textuales de textos expositivos, de textos argumentativos, colocar bien, ¿no? Hacer buenos resúmenes, colocar bien las tesis, los argumentos, el uso de conectores, de marcadores discursivos, ¿no? De referentes, y en fin, ya llegará su momento. Muy bien, Fernando, muy bien, María Pía, muy bien, Stephanie. Sí, María Pía, no te preocupes, que es de hecho, no, de hecho es el problema mayoritario. No vas a estar sola, María Pía, en eso, ¿no? María Pía más o menos dice, claro, que siempre causa tensión esto de poder componer bien los textos. Porque miren, lo que he hecho, me he escrito así por mensaje directo María Pía es muy profundo. Si ya leer textos, ¿verdad, María Pía? Es complicado, en ciertos casos sobre todo, leer, hijos, dependiendo del tipo de texto, puedes llegar a ser un procedimiento muy complicado. Hacer un texto lo es aún más, hijos. La producción de textos es un trabajo muy problemático, en el que se necesita mucha teoría y mucha práctica, ¿ya? Y algunos de ustedes me dirán, pero profe, ¿yo para qué? Es que en la vida universitaria les encargo. Sé que estamos en tiempos donde la IA puede hacer maravillas y todo, hijos, pero hay muchos profesores que rápidamente notan. Notan cuando es IA, notan cuando en verdad el texto salió de tu propia creatividad. ¿Ya? Pero bueno, ahí lo colocamos. Sí has explorado no la declaración de amor de interlocutor uno. ¿Y en qué coinciden, hijos? ¿Cuál será el punto de concordancia? El punto de coincidencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será el punto de concordancia o de coincidencia?
A ver, ¿qué opinan ustedes? Muy bien, Fernando, muy bien, Estefano. Sí es Estefano, es acertado. Va por ahí, Ibrahim, está cerca, Ibrahim, tú puedes. ¿En qué estarán coincidiendo? Aunque sí estoy de acuerdo con Ibrahim, ¿ah? Ibrahim ha resaltado la declaración de amor. Claro, los dos coinciden que esta declaración va a pasar, va a suceder. Ah, ya te entendí, Ibrahim, claro. Sí, tienes razón, Ibrahim. Los dos coinciden en que va a haber una declaración de amor, ¿verdad, Ibrahim? Y aparte de eso, Ibrahim, muy bien, Carla, sí es Carla. Tienes toda la razón. ¿Alguno más se animará, chicos? ¿Alguien más por allí? La respuesta finalmente es, el punto de concordancia, que el interlocutor uno se acepta que es un chico romántico y educado. ¿Ya? Profe, pero no creo que eso pase, ¿no? Se preguntará Ibrahim, me dice Ibrahim, me dice Fernando, ¿no? Si el mundo es justo, profe, a los chicos que somos románticos, educados, dicen ellos, debería irnos bien. Bueno, le digo o no le digo, ¿no? Algo así. Claro, es la lógica de la vida, ¿no? Lamentablemente, Fernando, lamentablemente, Ibrahim, no siempre pasa. O y viceversa también, ¿no? No es una cuestión exclusiva de varones, ¿no? No es para nada una cuestión exclusiva, ¿sí? Aún teniendo buenos sentimientos, no siempre está garantizado ello, pero bueno, son asuntos ya muy peculiares. Lo cierto que hay lo importante es el análisis que ustedes han hecho de los diversos elementos que buscamos. Dicho eso, hijos, permítanme, vamos a pasar, ¿por qué no? De una vez al texto número 3, al texto en inglés, aprovechando que los tenemos en diapositiva, ¿ya? Pero antes de ello, permítanme, voy a compartir una nueva función de pantalla donde justamente vamos a observar aquí el material. Permítanme aquí, vamos a aumentar el tamaño para que se vea mejor y siempre voy a estar ahí atendiendo a sus comentarios. ¿Ya? Voy a tener aquí el chat de la reunión, ¿no? Para estar viendo constantemente qué es lo que ustedes van afirmando por ahí, van comentando, van opinando o van preguntando también, ¿por qué no? Comenzamos, ¿me parece, hijos? Vamos al texto 3 que decía, vamos a aprovechar que tenemos ya las diapositivas por allí. Y dice, a ver, veamos cómo nos va, ¿ya? La violencia escolar, chicos, no se limita a los titulares dramáticos sobre peleas o armas. No voy a resaltar eso porque se nota que es una introducción, ¿no? No es el tema central del texto, es una introducción, pero una buena introducción. Ojo, pero mira aquí, no se limita a eso, ¿ah? No se limita solamente a titulares dramáticos, no se limita solamente a peleas, ¿no? A peleas o armas, como muchos pensarán. También puede aparecer en insultos diarios. Sí, si piensan que solamente hay violencia escolar cuando uno golpea al otro, ¿no? Cuando uno usa un arma contra otro, profe viene, lo golpea con dicha arma, que puede ser un arma, un cuchillo, una tijera, qué sé yo, ahí solo violencia, no, cuidado. El texto dice que hay otros tipos de violencia que podrían estar pasando por alto. Por ejemplo, insultar diariamente. Otro caso, humillar en redes sociales. ¿Quién no lo ha visto acá entre ustedes, chicos, los presentes, no? Yo he estudiado en un colegio nacional, probablemente algunos de ustedes también han estudiado en colegio nacional, los que están en colegio particular también lo han visto. Cuando hay humillaciones en redes, ¿no? Cuando sin el permiso de alguno de ustedes colocan sus fotos, los exponen, dicen algo en contra suya, ¿ya? Un clásico, lamentablemente. También exclusión de grupos, cuando no te aceptan necesariamente un grupo humano, te rechazan, te discriminan sin razones objetivas. Además, el texto agrega o amenazas sutiles en los pasivos, amenazas así leves, pero amenazas a final de cuentas, ¿verdad, Fernando? Para muchos estudiantes el aula se convierte, permítanme, el aula se convierte en un lugar donde calculan constantemente qué decir, donde tienen que calcular cómo vestirse, ¿no? ¿Qué decir para no sufrir violencia? ¿Cómo vestirse para que nadie se burle de ellas? ¿O dónde sentarse para evitar convertirse, justo en lo que te decía, en el blanco de burlas, en el blanco de comentarios? El aprendizaje pasa a segundo plano. Entonces, imagínate en ese caso, Stephanie, imagínate en ese caso, Ibrahim.
¿Qué estudiante va a estar pensando en qué aprendo o qué no aprendo? Pues sí, va a ser complicado, ¿ya? Todo lo que respecta al aprendizaje en sí, como dice allí, va a pasar a un segundo plano. No va a ser el mayor interés. El interés, se comprende, ¿verdad, Carla? El verdadero interés de la mayoría de estudiantes va a ser sobrevivir al día a día, no ser el blanco de las burlas de sus compañeros. Entonces, estoy de acuerdo, permítame, lo voy a resaltar de verde cuando el autor dice que el aprendizaje pasa a un segundo plano. La supervivencia en sentido social, ahí está lo que te decía, se convierte en la tarea principal, sobrevivir a toda esa serie de maltratos, ¿no? O malas conductas. Este clima, chicos, no surge de la nada, no brota así de repente, ¿ya? Uy, Carla, sí, plenamente comprensible, ¿no? Es más, chicos, estoy seguro que probablemente algunos de ustedes, quién sabe, probablemente algunos de ustedes ha sufrido, ¿no? Ha sufrido de casos de violencia escolar, ha sufrido de bullying. A veces incluso hay chicos que prefieren una clase, un servicio de clase virtual debido a que no les ha ido bien cuando han tenido justamente clases presenciales, ¿no? Sienten que no pueden compenetrarse bien con sus compañeros, que no suelen caer bien en grupos sociales, que suelen ser excluidos, ¿ya? Y de alguna otra manera, pero igual sus ansias por seguir su educación hacen que tengan que recurrir a una clase virtual. No digo en todos los casos, ¿ah? No me malinterpreten, ¿no? Pero puede que haya alguno entre nuestros compañeros que ha padecido de este tipo de circunstancias, ¿eh? Si te sirve un poquito de consuelo, quien te habla, por ejemplo, sí, yo recuerdo, yo estudié, Carla, estudié María Pía en un colegio nacional de aquellos, ¿no? De aquellos, donde la vida era durísima, ¿no? Muy tosca, muy ruda, peor todavía con los que éramos algo tímidos, poco sociales, ¿no? Era un medio muy, muy brusco, muy tosco, ¿ya? ¿Qué me ayudó a sobrevivir a mí eh, con cierta tranquilidad? No voy a decir con plena tranquilidad, pasé momentos un poco difíciles, ¿no? Pero quizás me ayudó, aún lo recuerdo, haber sido por ahí uno de los chamoncitos, ¿no? De la clase. Eso hacía que varios chicos que eran mayores, bastante más grandes, ¿no? Algunos que repetían de grado y estaban en mi salón, ¿ya? Hacía que de alguna u otra manera algo me valora, ¿no? Algo por ahí, tú entenderás, no era que amaban el conocimiento, sino que sentían que por allí algo les podía ayudar en alguna tarea, en algún ejercicio. Eso un poquito me ayudó, pero no te garantiza nada. Estoy seguro que entre ustedes debe haber más de un chico que era muy bueno en estudios y todo, pero aún siendo eso, y lejos de generarle favores, quizás les generó envidias, rencores, malos entendidos, eso, ¿ya? Fuerte este primer párrafo. El segundo párrafo dice, eh, sí, María Pía. De hecho, María Pía, les comento a todos ustedes, hijos, que la pandemia trajo consigo muchas cosas reveladoras, ¿no? Una de las cosas es que desnudó totalmente, ¿ya? Desnudó totalmente la precariedad del sistema educativo en el Perú. Nunca antes, nunca ningún informe, yo estudié en la Facultad de Educación de San Marcos, y ya allí existían informes y trabajos de investigación que daban cuenta de que el sistema educativo peruano era precario, ¿no? Era débil. Pero como es teoría, como son libros, nadie les hace caso. Pero cuando vino la pandemia, puso todo, sacó todo a la luz, de ahí que diga, desnudó todo, ¿no? Sacó todo a la luz, pero allí vimos nunca más claro, ¿no? Los padres, por ejemplo, fueron testigos del déficit académico de muchos profesores. Estoy seguro, hijos, que varios de sus padres, eh, quizás mi caso les hacía, quizás cuando Carla, María Pía y Ibrahim comentaban, oye, papá, no aprendo, quizás papá le decía, no, tú seguro andas distraído, ¿no? Cuando algunos de ustedes decía, pero aquí no se explica bien, o sus comentarios son fuera de lugar, puede que muchos padres no creían hasta que tuvieron que ver a varios profesores
Ya en clases virtuales, en efecto, quizás no tenían las herramientas pedagógicas necesarias como para que se entienda su clase. Por otro lado, hubo profesores que sí tenían esas herramientas, que sí amaban su vocación y todo, pero fuimos testigos de que el sistema mismo no estaba ordenado, ni había un sistema, ¿no? Como tal, para poder brindar clases virtuales. Lo otro que también fuimos testigos, tus papás también, por fin, después de tantos informes que hacían profesores con respecto a la indisciplina, la poca participación de ciertos estudiantes, muchos padres no lo creían, pensaban, no, ese profe está mal, ¿cómo va a decir que mi hijo no participa? ¿Te acuerdas o no, Carla? ¿Te acuerdas o no, María Pía? Todos los presentes, ya en clases virtuales, eso se notó más que nunca. Y se está notando también ahora, ¿verdad, Ibrahim? Los chicos que me están ayudando. Hay cosas que no hemos podido superar. Hay cosas que a partir de la pandemia que se generaron clases virtuales y hasta el día de hoy se mantienen. Estoy seguro, no niego, María Pía, que puede que más de uno entre sus compañeros, yo estoy seguro que sí participan en otros cursos. Quizás en los cursos que son más de su agrado, y eso es bueno. No vayan a pensar que tengo nada en contra de ustedes por no participar con los chicos que no participan en mi curso, ¿ya? Pero es probable, y no me lo van a decir los que están participando, ¿no? Está bien, no tienen por qué hacerlo. Es probable que hay un grupo entre ustedes que prácticamente en todas las clases está ausente, ¿no? Plenamente ausente. Y ese es otro inconveniente que sale a la luz en una clase virtual. Algo que en clase presencial mucha gente, muchos padres no aceptarían, ¿no? Que sucede, ¿ya? Por eso dice aquí también, ¿no? La cuestión del aprendizaje a veces, hijos, pasa a un segundo plano cuando hay otra serie de inconvenientes. Este clima, chicos, dice el siguiente párrafo, no surge de la nada. Se refuerza cuando los adultos a veces, este es un grave error, hay que confesar que cometen muchos docentes, ¿ya? Ha pasado. He trabajado en lugares a veces un poco chocantes, porque también he tenido momentos colegio y a veces hay situaciones donde los docentes minimizan la agresión. Cuando ven que un chico empuja a otro, hasta se ríe y hasta le dicen al otro, ¿y tú por qué te dejas de empujar? ¿No? Pero, profe, ahí, mire, ¿qué está haciendo? Pero respóndele, le dice, ¿no, profesor? Cuando no debería actuar de esa manera, ¿ya? No es una broma normal, ¿no? Menos puede decir que no, pero son cosas de chicos, ¿yo por qué me voy a meter? Cuando no existen canales seguros para denunciar situaciones o cuando las escuelas responden tarde o inconscientemente, justamente esos problemas de violencia. Los testigos que guardan silencio por miedo o indiferencia también cumplen un papel, porque su silencio puede interpretarse como aprobación por quienes dañan a otros. Si veo que le están haciendo mal a alguien y yo decido callar, es también una forma, ¿no? De involucrarme en el problema, pero de involucrarme no para bien, sino para mal, ¿no? Para mal, ¿ya? Por ahí me comentan algunos que les ha pasado, ¿no? Que les mandaron cartas de compromiso porque no participaban cuando sí lo hacían, a veces se dio, ¿no? ¿Ya? A veces así es, a veces no se comprende ello, ¿no? Esas formas de abuso. Finalmente, ese párrafo dice, el último párrafo, discúlpenme, reducir la violencia escolar, chicos, minimizarla, requiere, perdón, reducir en el buen sentido, discúlpame, yo ya estaba acá malinterpretando, cuando dice reducir lo dice en el buen sentido, no en el sentido de minimizar, sino de hacer que baje la violencia escolar, requiere algo más que cámaras o detectores de metales, así como lo leen chicos, o colegios donde piensan que ya, te pongo la cámara y listo, se acabó. No, tampoco hay que ser aguafiestas, ¿no? Las cámaras pueden ayudar, porque si por ahí alguien le hace algo a Ibrahim, lo golpea, y cuando lo llevan a dirección, el chico que golpeó a Ibrahim dice, no, pero Ibrahim empezó, ahí las cámaras pueden ayudar, ¿verdad, Ibrahim? Tranquilamente. Y dice que Ibrahim saldría ahí viendo la situación. Él jamás inició ese acto de violencia, ¿ya? Pueden ayudar, no lo negamos, pero el gran problema, tú me entenderás, Ibrahim, está en pensar
está en el hecho de que algunos colegios piensan que con la cámara se arregló todo. Otros piensan que con detectores de metales. Reducir la violencia, en verdad, hijos, implica reglas claras. Eso es brutal. Colocar reglas claras, ¿ya? Aplicadas, obviamente, con justicia. Implica también apoyar a las víctimas y a las consecuencias para los agresores que también incluyan oportunidades de reparar el daño. No basta con solo llamarle la atención, oye, ¿sabes qué? No debiste haberle hecho esto a tu compañero, sino además que busque la manera de reparar ese daño con acciones buenas. La educación emocional, chicos, la mediación entre pares y los proyectos colaborativos pueden fortalecer la empatía y dificultar que la crueldad pase inadvertida, sin notarse. Una escuela segura no es un lugar sin conflictos, sino un espacio donde el conflicto se aborda sin humillación. Ojo, no debe haber venganza ni tampoco debe haber miedos, ¿ya? Muy buen texto, permítame compartirles ahora las diapositivas. Hemos aumentado la cantidad de estudiantes, ¿no? Ya hay 60 y tantos vi por aquí. Entonces nos esperamos una mayor cantidad de participaciones. Ayúdenme. ¿Cuál sería su respuesta en la pregunta 11? Ustedes pueden. Muy bien. A ver, leo sus respuestas, hijos. ¿Qué opinarán? A ver, veo que la mayoría, ¿no? Qué bien, hijos, ¿ya? Aprecio mucho que Katherine participe. Me doy cuenta que cada quien tiene su estilo, su forma, ¿no? Hay chicos que prefieren no hacer comentarios, ¿ya? Con respecto a las cosas, y eso está muy bien, pero prefieren más bien ya participar en lo que son las respuestas mismas. María Pía también responde la E, Caru nuevamente ayudándonos con la E, Ibrahim, ¿no? Comprometido con sus estudios, también nos dice la E, Belén también, ¿no? Participando con la E, Fernando, ahí está, muy bien Fernando, Stephanie también con la E. ¿Qué dirán los demás? A ver, tenemos 3, 4, 5, 6, 6 participaciones, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, disculpen. 7 personas que han participado. ¿Siete de cuántos, profe? Se preguntará Stephanie, ¿no? ¿Siete de cuántos, profesor? Entonces, 66, descartándome a mí y a su tutora son 64, ¿no? Menos 7, imagínate. ¿Qué será de la vida de 57 de sus compañeros, chicos? Son muchos, ¿no? ¿Qué andarán esos 57? Profe, me dirá Fernando, quiero defender a mis amigos, ¿no? Como usted dijo hace un momento, algunos de ellos sí participan en otros cursos, quizás CRV no es tanto lo suyo, ¿ya? Es cierto, pero debería serlo, ¿no, chicos? Porque son 10 preguntas, ¿ah? Es el 10% de todo el examen de admisión a San Marcos, por ejemplo, ¿no? Y luego viene lo más grave, ¿verdad, Fernando? Ya en la vida universitaria, lectura, hijos. Pero voy a ingeniería, profe, me salvo. ¿Cómo que te salvas? En ingeniería se lee mucho, muchos libros, hijo. Peor en otras carreras, ¿no? Derecho, imagínate. No creo, ¿ah? ¿Tú te imaginas eso, Belén? Que entre tus amigos haya uno que vaya derecho y no participa en razonamiento verbal. Eso es contradictorio, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Vamos, hijos. ¿Alguien más aparte de Stephanie? Solo son 7 hijos, ¿ah? No llegamos ni a la tercera parte de participaciones, ¿no? Muy bien, María Pía, qué buen comentario. A ver, entonces, la respuesta es, la mayoría dijo la E, explicar las múltiples formas de violencia escolar y proponer maneras integrales de reducirla. Al final sí propone, ¿no? Esas maneras, ¿ya? Este es el concepto clave, violencia escolar, ¿sí?
¿Por qué no podría ser, como parece, si me ayuda? Muy bien, Pedro, mi amigo Pedro, ahí, profe, disculpe, acá estoy, ¿no? Fui un ratito, tuve un inconveniente, pero acá estamos, dice Pedro, participando, ¿ya? Miles más amigos, mis otros 57 amigos, ¿qué será de esos días? ¿No? Habrán ido quizás a comprar el menú, nadie cocina en casa, alguno debe estar cocinando, puede, ¿verdad, María Pío? Puede que alguno esté cocinando, profe, disculpe, puede que sí, a las 3 de la tarde, pero puede que sí. Y su respuesta, a ver, permítanme, vamos a señalar los elementos por los cuales las demás alternativas se descartan, ¿les parece? Lo vamos a colocar de esta forma. A ver. Aquí. Muy bien, ya lo tenemos. La A no puede ser, chicos, por culpa de que dice allí minimizar la violencia. Ese es el problema que cometen algunos adultos, dice el autor, pero él, su objetivo principal no es minimizar esa violencia. Peor todavía en la ley que diga que va a justificar el castigo, ¿no? Él está en desacuerdo con esos castigos, ¿no? Al menos con el castigo y la violencia que se da en la escuela. En el caso de la C, dice argumentar que las redes sociales son la única causa. Error de la C, eso de única causa. El error de la D, esto de que las armas sean el principal problema. Aunque cita las armas, pero no las cita como el problema central. Por ende, hijos, la respuesta que ustedes han dado es correcta. ¿Ya? 11, el enano. Muy bien, se lucen. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿les parece? Silencioso se pone con mayor fuerza que ojo, tiene que ser lo contrario. En el silencio no hay expresividad, no digo nada. Entonces, así es María Pilla, ¿no? Que dado cuenta de lo de la C, es el totalizador única. Entonces, hijos, a ver, permítame, sin querer leí lo que ahí. ¿Cuál sería su respuesta en la pregunta 12, ¿no? Por ahí vi que ya me había contestado María Pía. María Pía ya tiene su respuesta firme. Ibrahim ya tiene su respuesta. María Ibrahim. María Pía, ¿no? Ya lo habíamos respondido. Haru, profe, muy bien, ahí da su respuesta. Belén también. Pedro, muy bien, confirmamos que Pedro es uno de esos chicos que ayuda, que participa. Muy bien, Pedro. Gonzalo, ¿no? Profe, disculpe, profesor, que recibe, no te preocupes, Gonzalo. Ahí está Gonzalo ayudándonos. Catherine nuevamente, ahí está Catherine, no deja de ayudar. Todos ellos, te comento, excepto uno, no vamos a decir quién, no pasa nada si nos equivocamos ellos, han creído que se trata de Frank. Claro, les ayudo en ello, ¿no? Cuando dice silencioso es que no va a expresar, no va a decir. Y alguien franco, hijos, en cambio es alguien abierto al trato, pero también abierto a la verdad. Franco es sincero, por eso a veces estoy seguro que por ahí Pedro, ¿no? Le reclamó a alguien, sé franco conmigo, ¿no? Dime las cosas como son. El franco va a revelar la verdad. Y eso es justamente lo contrario a esa actitud silenciosa. ¿Ya? Muy bien, chicos. Se lucen ahí. Se lucen, no pasa nada si fallamos, no de menos ahorita. Estamos en academia. Podemos darnos el lujo de fallar y aprender, ¿no? 13. Es falso afirmar que según este pasaje la violencia escolar se limita a peleas físicas y armas. Eso es un error. Pensar que solamente hay violencia escolar cuando hay pelea física y cuando hay uso de armas. El mismo texto nos lo dijo, ¿ah? ¿Por qué eso es falso? Profe, es sencillo, porque también hay otras formas de violencia. Quiero que descubras eso. Tú puedes. A ver, veo la respuesta de Fernando, lo tiene claro. Haru también no lo duda. Stephanie tampoco lo duda. María Pía igual está muy suelta, muy decidida. Ibrahim una vez más. Pedro Alexander una vez más. Muy bien, chicos, todos han acertado, ¿no? Claro, el mismo texto dice, no solo es física y con uso de armas, también hay gente que se insulta, se agrede. Uy, sin querer se me escapó ahí la siguiente respuesta, ¿ya? Pero no hay ningún problema. También apelan a insultos, a humillaciones en línea, exclusión, a amenazas sutiles como formas de violencia. En la 14 decía que se puede inferir sobre el papel de los adultos en la persistencia de la violencia escolar.
El autor, lamentablemente, cuando habla de ellos, lo refiere en sentido negativo. Dice que lastimosamente algunos de ellos minimizan la agresión. Dicen, no, pero no te metas, son problemas de chicos, ¿no? Y eso está mal. Veamos, y por eso es la respuesta correcta, ¿ya? El enano. En el caso de la A, ¿por qué no sería ellos? ¿Qué palabra en la A no les convence? En la A que no los ha convencido. Hay algo que está en la A que el texto no dice, fue mi comentario personal, pero el texto no lo decía. Hay que ser justos y sinceros con el texto. Yo fui el que hizo ese comentario, ¿no? Ya pusiste la cámara y ya está, listo, se acabó. Pero el texto no dijo claramente qué. 14, vamos, ¿quién me ayuda? ¿Qué es erróneo en la A? Muy bien, eso de eliminar el trabajo esencial, ¿no? Tenemos que quizás sí lo complementan con alguna acción más. No está más el texto dijo que eliminen toda otra forma de intervención para reducir la violencia, ¿ya? En el caso de la B, ¿por qué no vaya? De nuevo, no sé si qué opinas, Ibrahim. De nuevo eliminar, ¿no? Eso de eliminar automáticamente también es erróneo ahí. No hay una eliminación automática. Si aplicas normas estrictas, no quiere decir que ya todo es bueno. Va a ser una lucha, un proceso extenso todo. La C no puede ser porque dice, alegan que debe ignorar la protección emocional que realmente necesitan las víctimas, ¿no? No, no debes ignorar, más bien lo debes tomar en cuenta, lo debes considerar. Así es Pedro, ¿no? Por ignorar. Y en el caso de hijos, ¿qué opinan con la D de dedo? O quizás ahí todo está bien. Muy bien, Ibrahim, muy bien, Pedro, ¿no? Ese totalizador, ese únicamente. Muy bien, lo vamos a ir a señalar para que estemos seguros de nuestra respuesta. Finalmente, chicos, llegó el momento de lucirse allí. Pregunta 15. Si una escuela decidiera implementar la mediación entre pares en proyectos colaborativos, como se describe, ¿no? Texto, probablemente, ¿qué pasaría? Son dos medidas que van a ayudar a mejorar la situación. ¿Cuál es la única entonces que habla de esas medidas que mejoran la situación? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Fernando está seguro de su respuesta, Ibrahim también, María Pía también, Belén también, Pedro también. Muy bien, chicos, apoyando, ¿no? Stephanie también está segura de su respuesta. Todos han coincidido, ¿ah? ¿Alguien más se animará, chicos, por ahí? A ver, veo por ahí. Mía también nos está apoyando. Muy bien, Mía. Por alternativa C todos, ¿verdad, chicos? Y la respuesta finalmente llegó el momento de saber, ¿no? La respuesta en este texto era, ujú, ya ahí lo tengo. Respuesta C de casa, muy bien. Si se implementaran medidas en donde vamos a reconocer la existencia de la violencia escolar, entonces sería más complicado que la gente ignore que existe dicha violencia, porque estamos implementando medidas de identificación, ¿ya? Y gracias a ello la gente podría ponerse más en la situación de otra, ¿no? Para poder ayudarla, más empatía, ¿sí? Que es lo que la C también sugiere. Muy bien, hijos, muy bien. Permítanme aquí. Vamos a dejar de compartir esa función de pantalla. Vamos a una nueva función donde solo vamos a abordar el material. ¿Ya? Ya tenemos el texto 3, entonces empezamos muy bien. Los otros tres textos van a ver qué rápido vamos a poder desarrollar para poder acabar como se debe, ¿no? A buen tiempo. Empezamos acá con el texto 1. Dice el texto 1. La detección temprana del cáncer de mama es un tema delicado, chicos, ¿no? Un tema delicado, con mucha vigencia en la actualidad. Es una estrategia esencial, dice el texto, dentro de la salud pública. ¿Ah? Es importante estar al tanto de ello.
tomando en cuenta o considerando la salud pública. El texto agrega, permítame, vamos a resaltar esa parte, ¿ya? ¿Por qué entonces es importante la detección temprana del cáncer de mama como estrategia no esencial de la salud pública? Y ahí miren ese conector, miren ese pues. ¿Por qué digo esto? Pues permite identificar alteraciones antes de que progresen hacia cuadros clínicos complejos. O sea, poder identificarlo antes que la cuestión se agrave. La autoexploración mamaria constituye una herramienta, chicos, accesible. Acá nadie puede decir, profe, no puedo hacerlo porque no tengo las dos manos, ¿no? Difícilmente, ¿verdad? Profe, no puedo hacerlo porque no tengo dinero, pero que tiene que ver la falta de dinero con con la detección temprana, ¿no? Con la autoexploración. Profe, no conozco mi cuerpo. Si tú no conoces tu cuerpo, ¿quién más? Pues tú eres quien mejor te conoce, quien mejor sabe. Sabes que ese heridita no estaba hace un día, sabes que por ahí ese lunarcito que te salió por allí, ¿no? Profe, no lo tenías, tú te conoces más que nadie. Por ende, mira lo que dice ahí el texto, la autoexploración mamaria constituye una herramienta accesible y bajo costo basada en el propio conocimiento corporal, lo que fomenta una relación, chicos, más consciente y también más responsable con la salud. ¿Ya? Este procedimiento no reemplaza los estudios de imagen, ¿ah? Tengan cuidado con pensar, ya, profe, no, este, si hago, las chicas, ¿no? Presentes en el aula, si hago una autoexploración, profesor, entonces ya para qué ir al médico. Tengan mucho cuidado con ello, ¿ya? Que puedas autoexplorar de forma correcta, no quiere decir, permítanme, lo vamos a resaltar de celeste, no quiere decir, a ver, aquí sobre todo, discúlpame, acá, no reemplaza los estudios de imagen, solo los así María Pía, nunca mejor dicho, ¿ya? Mis palabras no fueron las más precisas, María Pía lo acaba de escribir con mayor exactitud. Siempre es bueno hacerse un chequeo médico, como tú bien afirmas, ¿no? Pero sí, ojo, complementa la vigilancia periódica, ¿verdad? Complementando lo que dijo María Pía. Está bien, no lo reemplazas, siempre es bueno un chequeo, pero alguito ayuda, ¿verdad, María? Alguito ayuda a la autoexploración. Te ayuda a vigilarte periódicamente, fortalece la capacidad de reconocer señales tempranas, como cambios en el volumen, por ejemplo, de ciertas zonas de las manos, ¿no? Irregularidades en la superficie, oye, ¿esto qué está pasando? No lo había visto antes. O variaciones en la textura de la piel. A ver, ¿qué pasó? Así no era esta sección de mi piel, las cuales pueden ser indicios de procesos inflamatorios o neoplásicos. Podría ser que el cáncer te esté avisando indirectamente. Diversas instituciones, chicos, recomiendan iniciar la autoexploración. Observen lo que va a decir acá. ¿A qué edad, profesor? ¿Cuándo? A partir de los 20 años. Profe, algunas de las chicas aquí ya están cerca de esa edad, claro, ¿no? Alguna puede que ya pase esa edad, sí es. Entonces, es una información muy oportuna. Realizarla de manera mensual y vincularla con el ciclo menstrual para una mayor precisión diagnóstica. La evidencia clínica señala que una proporción importante de tumores detectados precozmente se identifica gracias a la percepción directa de la persona, así como lo estás leyendo. Así de importante es esto, ¿ya? Una gran proporción de tumores son detectados, menos mal, con precocidad, ¿no? Todo debido a qué? A una percepción directa de la persona, o sea que la persona notó directamente que algo estaba mal en su cuerpo, lo que subraya el papel activo que cada mujer puede asumir en su propio bienestar. Además, la autoexploración, chicos, ofrece un espacio de reconocimiento corporal que contribuye a disminuir la ansiedad. Claro, si yo conozco mi cuerpo, si sé más o menos si algo está bien, está algo mal, entonces disminuyo la ansiedad, pues transforma ese miedo en una brújula orientada hacia el autocuidado. ¿Para qué temer? ¿Para qué decir tengo miedo a las enfermedades? Mi abuela tuvo cáncer, ¿no? Un familiar mío tuvo cáncer, tengo miedo. Tranquilo, el miedo es entendible, pero podrías cambiarlo, ¿ya? Transformar ese miedo en tranquilidad si es que tomas las acciones necesarias. Autoexplorarte y, como bien escribió María Pía, también hacerse un chequeo, ¿no?
Por ello, seguir una secuencia ordenada, observar cambios con el espejo, palpar en diferentes posiciones, revisar la axila, facilita distinguir variaciones normales, chicos, de hallazgos que requieren evaluación médica. Cuando se detecta cualquier alteración, el siguiente paso es acudir sin demora a un servicio de salud para una valoración, ahora sí, especializada. La oportunidad diagnóstica aumenta significativamente la efectividad del tratamiento y reduce complicaciones, chicos, reforzando la idea de que la prevención es una decisión cotidiana y profundamente empoderante, ¿ya? Y ahora observen allí, ya en la parte de ecografía, cáncer de mama, es cada vez más frecuente, es una de las principales causas de muerte en la mujer gracias a la detección temprana y a mejores tratamientos. No todas las que enfrentan o enferman, perdón, de cáncer de mama mueren, por eso es importante que sepas cómo detectarlo. Y ahí están los pasos, ¿ya? Cómo se realiza la autoexploración. Paso uno, frente al espejo, buscar cambios en la forma, tamaño, superficie de la piel. Especialmente ten cuidado con los hundimientos, con las inflamaciones, con los enrojecimientos, con las ulceraciones. Dos, con las manos detrás de la cabeza y los codos ligeramente hacia adelante, ¿no? Hacia esa prueba. Tres, con las manos en la cintura y los hombros hacia adelante también. Cuatro, de pie con la mano derecha en la nuca, toque con la yema de los dedos de la mano izquierda toda su mama derecha. Revise firme y cuidadosamente, realizando pequeños círculos desde el centro hacia el exterior. Repita con la mano izquierda. Cinco, revise toda la axila para detectar cambios. Por ejemplo, cuidado con esas bolitas, cuidado con esas zonas dolorosas, con texturas anormales. Y al final, apriete el pezón para ver si hay salida normal de líquido. Explore el otro pecho de la misma manera. Seis, acostada y con una almohada pequeña o toalla enrollada debajo del hombro derecho, ponga la mano derecha en la nuca y con la mano izquierda revise el pecho derecho. Palpe igual que hizo de pie, haga lo mismo con el seno izquierdo. Y al medio dice, para que sea útil la autoexploración debe ser un hábito. O sea, ¿verdad, María Pía? No puede ser una cuestión de un día, ¿no? Y luego un año después, ¿no? Oye, hace un año me hice una autoexploración, hoy de nuevo. No, tiene que ser un hábito. Segundo, se debe realizar a partir de los 20 años, ya lo sabes. Tercero, realice la autoexploración 7 días después del inicio de su menstruación. Y finalmente, si ya no arregla, hágalo un día fijo del mes. Si olvidó hacerlo en una fecha programada, revise sus fechas cuando se acuerde. Ahí está, toda la información, buenísima información. Pregunta uno, hijos. Apago mi audio, a ver, búsquense ustedes. Con calma, busquen la respuesta correcta. Muy bien, veo ahí sus respuestas, chicos. Muy bien, a los que están apoyando allí, a los que se apoyan a sí mismos, ¿no? Que cada una de sus participaciones es una contribución a su aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas, yo no postulo, ustedes lo van a hacer, yo ya pasé por esa etapa, 2 veces tuve que ir, ¿no? Sí, pero no decepcionarlos, ¿no? Les habla alguien que ingresó a San Marcos a su segunda postulación, no es fácil, pues, ¿no? No es sencillo, pero bueno, aquí estamos y veamos, a ver, sus respuestas son. Veo ahí a nuestra amiga Belén, ¿no? Que no duda de su respuesta, tampoco lo hace Fernando. Pedro lo tiene claro, Catherine también, María Tía también, Nayeli ahí apoyándonos, muy bien Nayeli, sumándose al grupo, ¿no? De los chicos que ayudan, Tatiana también, para quien dudó de Tatiana, ¿no? Tatiana no hay, ahí está Tatiana apoyando, Stephanie sigue apoyando, Mía apoya también, Caro también, ¿no? No se rinde, mi amigo Caro, Ibrahim de nuevo,
nadie tiene Ibrahim, ¿no? Sigue ahí eh, presente, siempre ayudando. Ariana se suma al grupo profe, yo también quiero apoyar a esta Ariana. Y todos han respondido hijos sin excepción, la alternativa B, ¿ya? Veamos, a ver, ¿por qué no sería la A, chicos? ¿Qué error cometió la A de David? En una palabra, de las varias que pueden haber, elijan una en la A que hace que ustedes digan que no es la mejor respuesta posible. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando dicen cuyo aporte es limitado. Estoy de acuerdo contigo, María Pía. Bien. No sé si alguien también está de acuerdo conmigo con lo de secundario, ¿no? Los dos términos son gravísimos para la, ¿ya? En el caso de la C, chicos, ayúdenme con ello. ¿Por qué descartan la C? ¿Qué de malo hizo la alternativa C? Ibrahim plantea, profe, podría ser por no poseen, dice ahí, ¿no? Recurso accesible que facilita, perdón, la operación mamaria requiere supervisión continua, pues los cambios en estados no poseen incidencia clínica. Muy bien, Ibrahim. Si no poseen incidencia clínica, entonces, ¿para qué la autoexploración? Se supone que la esencia de esa autoexploración es porque puedo detectar algo que sí va a tener efectos clínicamente hablando, ¿no? Relevantes, ¿ya? Muy bien, Ibrahim. Muy bien, Pedro. Discúlpame, Pedro, él también había escrito eso, ¿no? De no poseer incidencia. Así es, Pedro. En el caso de la D de dedo, chicos, ¿por qué la descarta? ¿Qué error cometió la D de dedo? Perfecto, Pedro. Así es, Ibrahim. Muy bien a ambos, claro. Lo tilda de un método, profe. No le permito que diga eso, ¿no? De la exploración. ¿Cómo decir que es insuficiente y poco confiable? Si tiene esas características, entonces, ¿qué hacen recomendándolas, no? No tendría sentido, ¿ya? Muy bien, chicos. Y en el caso de la E de Nano, ¿qué opinan de la E? ¿Qué error comete finalmente la E de Nano? Muy bien, Ibrahim, a ver, así es variopía, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Cómo decir que no influye? Si no influyera, entonces, ¿dónde está ese empoderamiento que nos otorga, no? Y que el texto cita. Muy bien, chicos. Respuesta por ende, todo lo que busco está en recurso accesible, facilita la identificación temprana, promueve el autocuidado, mejora las posibilidades de recibir un tratamiento a tiempo, ¿ya? Cuando el autor dice que esto de la autoexploración, permítame reconocer un ratito, dice que es una oportunidad diagnóstica que aumenta la efectividad del tratamiento, ¿no? Reduce complicaciones. ¿Por qué entonces dice oportunidad diagnóstica? Algo de ella como algo muy favorable, pero que sí es. ¿Cuál sería entonces tu respuesta en la Apagamos mi audio a ver para que tú respondas con calma. A ver, veo que María Pía ya tiene su respuesta, Stephanie también tiene su respuesta, Ariana también, no lo duda, ¿no? Ya tiene su respuesta. Es una oportunidad diagnóstica, recuerden, porque te va a dar tiempo para que luego enfrentes un tratamiento a tiempo, justamente. Te puede dar oportunidades diagnósticamente hablando, ¿no? Como diagnóstico, mejor dicho. A ver, por ahí, hasta Diana entonces, ¿alguien más se animará? Cuando dice oportunidad diagnóstica, incluso lo dice en un sentido totalmente positivo. Entonces, profe, me está diciendo que puedo descartar aquellas que tienen un valor negativo. Así es. La A, por ejemplo, se descarta por riesgo. Por riesgo. En el caso de la B, por esto de rígido. ¿Ya? Rígido.
La C se descarta, ¿por qué? Porque tildarlo de, bien, dos cosas. Más que básico es que diga fisiológico, como que se da al natural. No, eso no se da al natural. Tú eres quien decide y debe decidir ir a hacerte una exploración y luego ir a un chequeo médico por si algo está mal, ¿no? No es fisiológico, no se da en tu anatomía misma de forma natural, ¿no? Es una decisión, ¿ya? Para que me entiendas, respirar es algo fisiológico, pero hacerse una autoexploración mamaria no sería fisiológico, no es una acción de pues tú decides. Y entre D y E, a la D lamentablemente le quita mérito decir que es secundario y que es menor, ¿no? Le quita importancia. Respuesta E de nuevo. Muy bien a todos los que estuvieron ahí. Pregunta 3. ¿Qué podemos decir de la autoexploración mamaria? Piénsenlo con calma, hijos. Apago mi audio para que piensen en su respuesta. Veamos, a ver, veamos. Noto que ya tiene su respuesta Catherine, ya tiene su respuesta Belén, María Pía también, Ibrahim también, Fernando también, Estefan igual, Dayeli también, Tatiana nuevamente apoyándonos también, Ariana ahí está firme, ¿no? Y todos han coincidido con la alternativa C. Incluye observar cambios frente al espejo, palpar, revisar, ¿verdad? Cambios en la textura, la sensibilidad. Muy bien, chicos. Hay avión, ¿por qué no es? A ver, lúzcanse, terminen ahí de coronarse con la pregunta. ¿Por qué no es la A? Muy bien, Fernando, muy atento, Fernando, a la lectura del texto, porque dice antes, profe, los 20 años, así es María Pía, muy bien, no puede ser antes, ¿ya? Es a partir de los 20, no, el texto no dice de antes. La B de beso, ¿por qué no es? Muy bien, María Pía, muy bien por aquí, Fernando, muy bien, Fernando, a ver, veamos si alguien más se anima, porque no es la B de beso. Muy bien, ambos, ¿ah? Así es, Nayeli, tienes mucha razón. ¿Ya? El texto jamás dice que presiona profundamente, eso no va a ser cómodo. Haz una maniobra intensa, ¿qué es eso, hijo? ¿No? Tiene que ser suave la exploración, ¿ya? Suave, firme, pero suave, ¿no? En el caso de la D, ¿por qué eliminarían la D de D? A ver, lo leo allí. Para María Pía, muy bien, queda claro. Para Fernando también queda claro. Para Nayeli también, claro. Muy bien, chicos. El grave error de la D es que dice reemplaza procedimientos clínicos. O sea, me dice una chica, ¿no? Se hace su autoexploración y ya no va al médico por eso, ya no. ¿Para qué, profe? Ya me detecté que tengo esta enfermedad. No, no puedo decir eso. El enano, ¿por qué no va? ¿Qué error comete la D? Sí, Fernando, no lo dudes. Ese es solo, ¿verdad? Así es, María Pía. Solo para personas con antecedentes familiares, ¿no? Que alguno podría pensar, si mi familiar no tuvo cáncer, ¿yo para qué por qué voy a tenerlo? Ten cuidado, el texto jamás dice así. Jamás dice que si no tienes antecedentes, entonces no te hagas esa pregunta, ¿no? Jamás, ¿ya? Todas las chicas están invitadas a hacer esa práctica. Respuesta 2 de la C. Pregunta 4.
Veamos qué se deduce sobre la autoexploración. Apago mi audio, piénsalo tú bien. Tú puedes. A ver, Belén lo tiene claro, igual María Pía, igual Nayeli, Fernando no lo duda, Catherine también, Pedro igual, Tatiana igual, y la respuesta finalmente es, ¿alguien más se animará? Ahí está Carla, ¿no? Carla apoyándonos también, muy bien Carla, muy bien Ariana, todos han respondido correctamente, ¿no? Reconocimiento corporal fortalece la capacidad de identificar cambios, contribuye a disminuir la ansiedad y puede transformar la incertidumbre en una herramienta que te ayuda a prevenir una enfermedad. A de avión, ¿por qué no puede ser, chicos? Apóyenme con él. ¿Por qué no es la A de avión? Muy bien, Fernando, muy bien, Pedro, muy bien, chicos, claro. ¿Cómo decir que reemplaza por completo, profe? Es una ofensa de lo que hemos estado atentos a ese texto. Así es, María Pía, ya, ese de reemplazar por completo. C de casa, ¿por qué no hay, chicos? Muy bien, Fernando, muy bien, Pedro, muy bien, Nayeli, muy atenta, Nayeli, allí, muy atenta, María Pía, por ese únicamente. Muy bien, chicos, muy bien. D de dedo, ¿por qué no es? Estoy de acuerdo con ese sin necesidad, Nayeli, estoy de acuerdo. Hay otra cosa también grave, Nayeli. ¿Lo habrás visto por ahí? Así es, Carla, ya lo comprendiste. Así es, Pedro, muy bien. ¿Cómo decir que por lo que el crecimiento incrementa la preocupación requiere sin necesidad de exámenes, ¿no? Así es. ¿Cómo va a incrementar la preocupación? Más bien reduce esa preocupación, ¿ya? Muy bien, ahí también, este, María Pía, ¿no? Muy bien, María Pía. Así es. Ella justo encontró lo otro que faltaba, ¿no? Esos dos elementos son totalmente incompatibles. Y el enano, ¿por qué no es chicos? Claro, muy bien, María Pía. No sé si alguien más se animará por ahí, chicos. Fácil, después. Así es, Fernando, tienes toda la razón, ¿no? Así es. Porque dice proceso riesgoso. Eso es totalmente incompatible, ¿ya? Muy bien, chicos. Pasamos a la última pregunta. Si una persona detecta un hundimiento progresivo en la piel del seno acompañado de enrojecimiento, según los desarrolladores del texto de la infografía, ¿qué debería hacer? Ah, luz cancel. Y la respuesta, a ver, veamos. Tanto para Pedro como Catherine, Fernando, Tatiana, Belén, Ayeli, María Pía, la respuesta, profe, no puede ser otra, ¿no? Stephanie también, no puede ser otra que la D. Acudir a una valoración clínica sin demora para descartar una alteración. Claro, si yo veo que tengo esas complicaciones, ¿ya? Si una chica, ¿no? Ve que tiene esas complicaciones, lo correcto sería que pueda justamente ir a un médico para precisar, ¿no? La no puede ser porque dice esperar semanas, ¿no? No, vamos, si ves que es algo riesgoso, hay que acudir al médico, ¿no? ¿Para qué esperar? La B no puede ser porque peor todavía, una cosa es esperar y peor todavía es evitar acudir, ¿no? La C no puede ser porque se burla de eso, ¿no? Dice que es una variación estética. Si se te hunde la piel del seno, se enrojece, no vas a decir, wow, esto es bonito estéticamente hablando. Cuidado, ¿no? No es una variación solo estética. Y la E no puede ser porque dice que es un efecto temporal sin importancia, ¿no? Así es. Así es, Pedro, tú lo has dicho, ¿ya? Muy bien.
Pasamos rápidamente, lo leo para ustedes y estamos avanzando muy bien. Quedan 20 minutitos, imagínate, Pedro, y habremos concluido ya la jornada. Entonces, nada del otro mundo, chicos. Apóyenme mucho acá con los dos últimos textos. El uso de la realidad virtual, imagínate, Pedro, mediante visores inmersivos se ha convertido en una de las innovaciones educativas más prometedoras de los últimos años. Imagínate esa circunstancia, ¿no? Usar realidad virtual. Entonces, imagínate, Tatiana, una clase de literatura donde el profe diga, muy bien, chicos, para entender mejor esto, pónganse sus visores, ¿no? Entonces, Tatiana y todos se ponen sus visores y de repente, imagínate, estamos aquí contemplando a Sófocles, ¿no? Mientras que por allí, o estamos contemplando a Homero, mientras que declama, ¿no? Un fragmento de la Ilíada, observamos estamos en el Girón de la Unión y vemos a Valdelomar, a González Prada, a Mariátegui y a Vallejo, que alguna vez anduvieron por esas zonas, ¿ya? Profe, qué alucinante, sería la mejor clase del día. Pues yo me emociono solo pensar en eso, ¿no? Gracias a la realidad virtual. Así es, María Pía, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Totalmente. Imagínate una clase incluso de química, ¿no? Donde podamos ahí experimentar, ver a Marie Curie, ¿no? Ver, qué sé yo, algún químico al Lavoisier, o nosotros mismos manipular químicos, ¿no? Interesante, ¿no? Todo con realidad virtual. Su crecimiento se explica por la capacidad de recrear entornos que por costos, riesgos o distancia serían imposibles de experimentar. Claro, por costos, riesgos, el profe no nos va a poder llevar de literatura, ¿no? No nos va a poder llevar a todos a la primera mitad del siglo XX, ¿no? Menos quizás a un tiempo aún anterior a esa etapa, ¿ya? No se puede, pero la realidad virtual lo puede hacer. En carreras de ciencias, por ejemplo, los estudiantes pueden manipular materiales, lo que te decía, peligrosos en laboratorios simulados. Imagínate en eso, María Pía, que justo yo estoy, ¿no? Al frente de tu mesa ahí experimentando y tú ves, no, ¿qué está haciendo, profe? En eso mezclo, ¿no? Elementos químicos, le echo torio, ¿no? Einsteinio, no sé qué. Mezclo y ¡pum! Vuela todo. ¿Ya? No queda, pues, ni partículas nuestras, ¿no? Vaso, previamente a escala atómica somos destruidos, pero en eso María Pía se alegra de que todo fue una simulación, ¿no? De que menos mal, profe, solo era realidad virtual, ¿ya? Hasta eso se podría hacer, ojo, parece broma, pero el mismo texto lo dice. Podrían manipular materiales peligrosos en laboratorios simulados. En humanidades podríamos recorrer espacios históricos, reconstruidos con exactitud. Imagínate esa clase, Stephanie, ¿no? Pedro, imagínate. Hablemos, chicos, de las 7, ¿no? Bueno, no es un tema clásico, pero imagínate el profe. Hablemos de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pónganse sus lentes, ¿no? Estamos ahorita en los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Al rato estamos bajo el coloso de Rodas. Alucinante, chicos, ¿ya? Alucinante, ¿no? Sé que por ahí, ¿verdad, Pedro? Siempre hay un compañero que aprovecharía para hacer sus travesuras, ¿no? Para ir y trepar el coloso de Rodas, ¿no? Por ahí sacarse unas flores ahí de los jardines colgantes. Siempre hay uno por ahí, ¿ya? Pero imagínate, ¿no? Sería bastante, bastante provechoso. Y acá mira lo que dice Pedro. Pueden además, en salud, practicar procedimientos sin comprometer la integridad de ningún paciente. Imagínate en eso. De nuevo yo, allí, este amigo Pedro, estamos practicando, imagínate, ¿no? A quien debía hacer un trasplante de hígado, pues le termino poniendo un páncreas, ¿no? En vez de hígado, qué sé yo. Profe, ¿qué hizo? Lo arruiné todo, pero menos mal fue realidad virtual. Todo bajo esa modalidad. La calidad, no obstante, de estos beneficios, el autor mira, tampoco es que sea un soñador, pisa tierra y dice depende de su integración pedagógica. Para que la realidad virtual sea realmente importante, debe articularse consecuencias didácticas claras. No es que tampoco hagamos realidad virtual por hacer, ¿cierto, María Pía? Hay que aplicar hay que establecer un sistema, ¿no? En el cual realidad virtual puede hacer justamente eso, ¿no? Algo patente, algo que se puede llevar a cabo.
Tiempos de exposición razonables. Mira, ¿tú qué pensabas? Ahí estaba para el chico que seguro ya estaba pensando, uy, profe, le diría al profe de historia que solo haga realidad virtual, ¿no? Le diría al de literatura también, pura realidad virtual. No, el tiempo de exposición también tiene que ser razonable, así que no va a poder ser toda la clase. Y los criterios de evaluación también deben ser previamente informados sobre qué te voy a evaluar. Por ejemplo, si vamos, ya que te decía, los jardines colgantes, cuidado, chicos, le voy a evaluar también la disciplina, ¿no? Así evitamos, ¿verdad, Pedro, que alguien vaya y haga de las suyas, ¿no? La tecnología no sustituye la mediación docente. Tengan cuidado de pensar que, porque estamos en clase con realidad virtual ya no hay docentes, no. Y el aprendizaje profundo surge cuando el estudiante puede comparar lo observado en la experiencia inmersiva a la que nos sumerge la realidad virtual con sus conocimientos previos, reflexionar sobre lo que ha vivido en la clase y trasladarlo a situaciones reales. Asimismo, la realidad virtual puede favorecer la inclusión cuando se complementa con subtítulos, modos de comodidad y alternativas también 2D, ¿no? Cuando puede complementarse, evitando excluir a quienes presentan dificultades sensoriales o mareos inducidos por la inmersión. Sí, aunque no lo crea María Pía, hay gente, ¿no? Hay gente que prácticamente padece, sufre. Por más que le ponga yo eso de la realidad virtual y piense que todos, de todos va a obtener, se va a obtener beneficios, habría chicos a los que quizás eso los podría marear, ¿no? Podría chocar, como dice el texto. Por eso tiene que haber planes de mantenimiento, bibliotecas compartidas de visores, información continua para docentes. La realidad virtual así dejaría de ser un show tecnológico, ya no sería solo una cosita más que se ofrece en los colegios, como por ejemplo, no sé si te pasó, Stephanie, cuando ese colegio que nos prometió, ¿no? Que les prometió a nuestros padres, traigan acá a sus hijos, van a tener robótica, ¿no? Van a tener taekwondo, ¿ya? Piscina, ¿no? Y Tatiana se alegró, Stephanie se alegró, wow, todos los días voy a estar aquí cada semana, y luego no era tanto así. Lo de robótica era una a las 500, la piscina, una a las 500 también, ¿sí? Y en varios casos te comento eso, Pedro, porque también ofrecen realidad virtual como si todos los días va a ser. Por eso el texto dice, ¿no? Hay que tener cuidado, que esto no sea solo un show tecnológico como para publicidad. Tiene que convertirse en una herramienta estratégica que amplíe oportunidades de práctica, fomente la autonomía y convierte el interés inicial en evidencias de aprendizaje que se pueden verificar. 2B le contesta rápidamente. Pese a su atractivo, la expansión de la realidad virtual en la educación ha generado un conjunto de preocupaciones que no puede ignorarse. Profe, ¿cuándo no ahí el aguafiestas del texto 2B, ¿no? Diciendo que puede generar preocupaciones, cosas negativas. La inversión en visores inmersivos, licencias, mantenimiento técnico y personal especializado suele superar la capacidad presupuestal de muchas instituciones que aún enfrentan carencias básicas. Imagínate solo ese escenario, imagínate ese escenario, Fernando, ¿no? Que estamos en un colegio que ni techo tiene y el director está viendo cómo adquirir visores de realidad virtual. Fernando se molestaría, se indignaría. ¿Cómo es posible, profe? Falta, miren, tenemos esas carencias y quieren traer realidad virtual. ¿Ya? Por eso el texto además agrega. Aulas con mala conectividad, bibliotecas desactualizadas, falta de materiales esenciales. Si hay eso, ¿cómo vamos a implementar realidad virtual? En esos entornos, priorizar la realidad virtual desplaza recursos que son fundamentales para garantizar aprendizajes mínimos, obviamente, en otras áreas. El siguiente párrafo dice, además, los efectos cognitivos y fisiológicos requieren atención, o sea, encima puede hacerte un daño, ¿no? Puede hacerte un daño en otros casos, cognitivamente, también fisiológicamente. Una parte del estudiantado experimenta mareos, imagínate ese momento, ¿no? Imagínate ese momento, por allí María Pía, ¿ya? Que estamos en plena clase y por ahí nadie quiere, pero uno de nuestros compañeros empieza, ¿no? A marear. Podría suceder, ¿ya? No puede más, Pedro, ¿no? Y se saca los lentes, profe, ¿no? Siento fatiga, ya no puedo más. Puede pasar, ¿ya? Sobrecarga sensorial, ¿no? La misma María Pía se saca, profe, mi cabeza, mire, ¿no? Temblando ahí su pobre pareciera, ¿no? Palpitando ahí el cerebro, no puedo más. Eso puede pasar también. No crean que esta cuestión es tan sencilla como se ve, aunque en breves periodos de uso.
Eso limita la efectividad de la tecnología, ¿ya? Limita la efectividad de la tecnología y puede generar dependencia de estímulos visuales intensos en lugar de fortalecer la lectura profunda. La concentración sostenida y la capacidad analítica, eso último es fuerte, pero cierto, chicos. Imagínate, Catherine, imagínate, Nayeli, ¿sí? Que nunca faltan, ustedes lo saben, chicos, me ha pasado a mí, te comento que cuando me toca hacer temas que son tipo uni, por ejemplo, temas de sinónimos, antónimos, siempre cuando hago clases así de, ya del léxico en sí, como he estudiado educación, lo hago con estrategias, hago trabajos de grupo, hago vocabulario, asociación de términos ahí en pizarra y todo, y me va muy bien, pero ¿sabes qué pasa luego, Belén? Que en la siguiente clase, cuando ya tengo que abordar algo teóricamente serio, me ha pasado muchas veces, lo callo, no voy a confesar algo que suelo callar, los chicos me piden de nuevo esa clase anterior, ¿no? Pero profe, con esa dinámica, pero profe esto, pero profe, ¿por qué no hace de nuevo ese trabajo en grupo? Ya sé. A veces piensan que en todas las clases se puede, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Por lo mismo que está pasando acá. Hay chicos que piensan, ¿no? Que esta práctica se tiene que sostener y por ende pierden incluso la concentración sostenida, la capacidad de analizar. Piensan que siempre una clase va a tener que ser de realidad virtual. La fascinación inicial, ¿quién no? Pues hijo, se queda fascinado. Sé que Nayeli está de acuerdo con eso, ¿no? Por la inmersión, por sumergirse en la realidad virtual, puede distraer de la comprensión conceptual y fomentar el consumo superficial de contenidos llamativos. Puede generar que algunos docentes hagan sus clases a pura realidad virtual solamente para que su curso sea llamativo y para que la gente diga, uy, me encanta ese curso, amo ese curso, cuando en verdad puede que en otros cursos también haya conceptos importantes, pero que el profe no siempre puede aplicar realidad virtual. Otro punto crítico es la gobernanza de los datos. Con esto acabamos este texto, hijos. Acaban de dar un mensaje muy fuerte. Te comento rápidamente, Pedro. Hay casos, imagínate, Pedro, una empresa que ofrece justamente estos visores de realidad virtual, se los pone a los alumnos y gracias a estos visores puede captar información de los chicos, puedes saber qué les gusta más, con qué cursos se emocionan más, qué cosas, qué temas en específico, y esa información o tan personal y tan individual la pueden ofrecer. La pueden ofrecer empresas, como lo que hace, ustedes saben, chicos, en ciertas redes sociales, ¿no? Que almacenan tu información y que luego se la ofrecen empresas. ¿Cómo así, profesor? Se preguntará María Pía. Quizás te ha pasado, María Pía, que estás conversando un momento, ¿no? Con tus amigos, amigas, y en eso le dices, oye, sí, está bien, ¿por qué no el sábado vamos a comer unas hamburguesas? Y en eso saca su celular María Pía y ve, ¿no? En Facebook que le llegan publicidad, ¿no? De hamburguesas de varias empresas, de restaurantes que justamente las venden. María Pía se queda sorprendido, oye, ¿qué pasó? Eso es justamente lo que está pasando, una invasión a tu privacidad, ¿ya? Hay una red social que está abierta, que escucha esa información y que luego la ofrece a empresas que justamente de las que te llega la publicidad. Y eso es lo que dice al final. Tengamos mucho cuidado porque si no hay normas claras de privacidad, la información que obtengan de nosotros esos visores de realidad virtual pueden ser mal utilizadas. Pregunta 6. Veamos. Respóndame, ayúdenme ahí, ¿no? Así es María Pía, así es Pedro, tiene mucha razón, ¿no? La infraestructura y todo ello afecta, sí. De hecho, María Pía, te comento que cuando yo apago un ratito mi cámara es para sobarme los ojos y todo ello, ¿no? Porque es lo único que a veces cuesta de una clase virtual, ¿no? La pantalla y un poquito. Pero bueno, hijos, nada que no se pueda soportar, ¿no? Todo cambia cuando hay gente que participa, ¿no? Participan los chicos y todo cambia. Uno gana fuerzas, gana energías de no sé dónde, pero ahí estamos, ¿no? Gracias a que hay gente que quiere ayudar, participar, aprender, ¿no? A ver, Belén lo tiene claro, ¿no? Ahí está. Ah, está, sí es María Pía, sí es, ¿no? A ver, Belén no duda de su respuesta. Veamos qué más. ¿Sobre qué estarán debatiendo los dos autores? ¿Sobre qué se estarán confrontando directamente, ¿no? A ver, Fernando también lo tiene claro. Pedro tampoco lo duda. Tatiana, ahí está, profe. Esta es mi respuesta, profesor. ¿Alguien más se animará, chicos?
La A, por ejemplo, no va por eso de sustitución de tareas básicas, ¿ya? La B no va porque dice recrear laboratorios, se quedó solamente con un ejemplo, ¿no? Eso del uso de laboratorios. La C no va porque dice el modelo de financiamiento público-privado, el texto jamás ha sido un debate sobre eso. En el caso de la E, esto de vender soluciones educativas solo va al final, ¿ya? O tipo de programas también, ¿no? No ha sido un debate. Respuesta, como escribió también por allí la mayoría, no se preocupen si por ahí fallamos, hijos, no pasa nada. La mejor respuesta acá sería la D. D. La trampa de varias alternativas estaban que se quedaban con ejemplos muy pillas, ¿ah? Usaban cosas que el texto sí habló, pero que solo eran secundarias. Pero chicos, no pasa nada si fallamos. En la pregunta 7, ¿en qué coinciden sobre la realidad virtual y en qué, en cambio, discrepan sobre la realidad virtual? Ustedes pueden. Claramente no puede ser la A, ¿no? Porque no están de acuerdo en que va a haber garantía de igualdad, ¿no? Ahí no puede ser, ¿ya? La E no puede ser por eso de automatizar por completo, que todo sea realidad virtual, todo sea tecnología, tampoco llega a ese extremo, ¿no? La D no puede ser porque nunca dice que suprimir la lectura, ¿no? Profunda, jamás. Todo está entre B y C, entre B y C. María Pía lo tiene claro, Belén también, Pedro también, Fernando también, Tatiana también. Entonces, para ellos no sería la B. Claro, de nuevo, eso es reducir por completo, ¿verdad, chicos? En cambio, los dos están de acuerdo con que se debe ampliar oportunidades. Sí, sí puede haber. Pero, profe, el primer autor también sí, sí dijo eso, solamente que él criticó que a veces se priorice estas prácticas en vez de mejorar la infraestructura, ¿ya? Pero sí está de acuerdo con ampliar esas prácticas, pero sin olvidar que también hay problemas dentro de la escuela, otro tipo de problemas, ¿no? La C, muy bien, chicos. 8. Es falso decir que según ve la expansión de la realidad virtual fortalece automáticamente la lectura profunda y la atención sostenida. ¿Te acuerdas por qué? Claro, va a haber chicos que solo van a reclamar, no van a hacer su pataleta, ¿no? Profe, ¿no? Van a decir, yo quiero mi clase de realidad virtual, no enséñeme trigonometría, imagínate con realidad virtual. No digo que es imposible, ¿ah? Solo que va a ser difícil que en todas las clases, ¿no? Le van a pedir al profe de economía con pura realidad virtual. No. Y los chicos cuando les ponga texto el profe de economía, cuando el de filosofía, el de RV les pongan textos, no van a querer leer, ¿no? Se viene abajo la lectura profunda, se viene abajo la atención sostenida. Entonces, es falso decir que según B, la realidad virtual fortalece automáticamente la lectura y la atención. Eso es falso, porque más bien la puede debilitar. ¿Quién es la única que dice que la puede debilitar? A ver, María Pía lo tiene claro, Belén lo tiene claro, Pedro también, Fernando también, Tatiana también. Muy bien, chicos, muy bien. Solo la E muestra ese dedo que se puede ese uso intensivo de la realidad virtual debilitar más bien a esos elementos citados, ¿ya? En el caso de la 9. En el texto B, la expresión vitrina tecnológica se usaría en qué sentido. Recuerden que toda vitrina sirve para exhibir información, para exhibir elementos. Yo pongo en mi vitrina algo que quiero vender, ¿no? Algo que quiero vender. Entonces, ¿cuál sería, chicos? Toda vitrina es llamativa, llama la atención, capta la atención. ¿Cuál es la única que tiene esa idea? Muy bien, Catherine, muy bien, Fernando, muy bien, Stephanie, muy bien, María Pía, muy bien, Belén, muy bien, Tatiana, ¿no? La respuesta ahí claramente esa es la palabra clave, vistoso, llamativo, capta, impresiona, como dice ahí a la mitad, ¿ya? Muy bien, chicos. Y lo transforma en un tipo de aprendizaje real. Finalmente, 10. ¿Qué enunciado refuerza la postura del texto B sobre la prioridad del gasto educativo? ¿Qué opinan ustedes, hijos? ¿Qué enunciado, no? Refuerza la postura de B sobre la prioridad del gasto educativo? B lo dijo, ¿ah? ¿Qué enunciado refuerza la postura de B? A propósito del gasto educativo, ¿qué dijo él? Traigamos primero las mejores pizarras, ¿no? Digitales, interactivas, pero, profe, no hay ni carpetas, no, pero primero esas pizarras, ¿no? Las más modernas, eso es lo que B pensará al revés, ¿verdad?
¿Cuál es la única que contiene esa idea contraria? Ojo, la pregunta es ¿por qué enunciado refuerza la postura de B? ¿Ya? Refuerza. Si, a ver, tienen dudas, veamos con el segundo autor, ¿no? Recuerden cuando él dijo allí, priorizar la realidad virtual puede desplazar recursos que son fundamentales para aprendizajes mínimos, ¿no? Garantizar. Recuerden acá, la inversión en visores inmersivos, ¿ya? Esta parte, suele superar la capacidad presupuestal de muchas instituciones que aún enfrentan carencias básicas. Primero, tienen mira todas esas carencias. Entonces hay que priorizar, ellos priorizan la realidad virtual y con eso desplazan otros recursos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría eso en la pregunta? Lo leo allí. María Pía tiene su respuesta, Caterina también, Mía también, Fernando también. ¿Alguno más se animará, chicos? Qué interesante, ¿no? Todo está entre 20, ¿verdad, chicos? Entre 20, de ahí Tatiana, Pedro también han contestado, ¿no? Entre 20, pero uno, miren lo que dice la ley. Un conjunto de escuelas mejora primero su conectividad, fortalece sus bibliotecas y luego prueba un piloto de realidad virtual. Y en D, en cambio, dice, un colegio con bibliotecas precarias compra visores inmersivos y retrasa la adquisición de libros, ¿no? Cuando el autor B habla de estas prioridades, lo dice en sentido negativo, en sentido como crítica, no sé si lo notaron, ¿no? En sentido crítica, dando a entender que lo que debería hacer, ¿qué cosa es? La pregunta es un poco ambigua, ¿no? No sé si sienten lo mismo. Refuerza la postura de B, pero a ver, ¿su postura es cuál? Su postura es, no confundan postura con ejemplo, creo que ahí está la postura. Esta es la palabra clave, a mi juicio. Postura, hijos, no ejemplo. Para que me entiendan, si la pregunta decía, ¿con qué enunciado reforzamos, ¿no? O damos un ejemplo más para B, para la idea de B, si fuese, hay que reforzar con un ejemplo, la respuesta es la D de dedo. Sería otro ejemplo que refuerza lo dicho por B. Un colegio que no tiene biblioteca, buenas bibliotecas, pero prefiere comprar visores. En cambio, en la B, yo marcaría si eso va a favor de lo que él más bien piensa, ¿no? Ese segundo autor más bien cree que deberíamos, o perdón, que un colegio debería priorizar primero su propia infraestructura para luego adquirir ese tipo de tecnología. Por eso una vez un conjunto de escuelas mejora primero su conectividad, fortalece su biblioteca y luego prueba un piloto de realidad virtual. Primero esto y luego lo segundo. Si se trata de reforzar su postura sobre prioridades, yo marcaría la D. Si se trata de un ejemplo alternativo, yo marcaría la D de D. ¿Ya? Esa sería la diferencia entre uno y otro, espero se haya entendido. La mayoría igual optó por la D, pero quería aclarar ese asunto. Quien marcó la D no se equivocó radicalmente, ¿no? La D se veía muy atractiva como respuesta también. ¿Ya, chicos? Dicho eso, hijos, los voy dejando. Lo poquito que faltó, recuerden que el texto 3 ya lo hicimos, ya lo trabajamos y todo. Igual está en las diapositivas que yo les voy a compartir. Y ahí al final añadiré un cuadrito donde vamos a colocar también lo único faltante, ¿ya? Que fue justamente el texto 4, pero todo lo demás ya está realizado. Un gusto trabajar con ustedes, chicos. Muchas gracias por su constante atención. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Cuídense muchísimo. Hasta luego.